Muy buenas amigos, hoy hemos venido a otro de nuestros pueblos favoritos de las afueras de Shaoxing que se llama Zihongshan. Eso es, hemos venido a este lugar por un lado para que veáis cómo son estas zonas rurales no turísticas que a veces son difíciles de visitar si vienes del extranjero, y también para comprobar hasta qué punto han cambiado las cosas en los pueblos de esta parte de China. Como sabéis, ya no estamos en la provincia de Lele, cuya capital es Wuhan, sino en Zhejiang, que es la cuarta con más casos de todo el país, aunque al comienzo de la epidemia llegó a ser la segunda más afectada. En otras ocasiones ya os hemos dicho que en China la gran mayoría de los casos, más del 80%, se concentran en Hubei, y en esta provincia, que tiene unos 58 millones de habitantes, solo se han contabilizado 1.268 casos. En Shaoxing, en la ciudad en la que trabajamos nosotros, que tiene 5 millones de habitantes y está muy cerquita de aquí, solo a media hora en coche, ha habido 42 afectados. Y en este pueblo, que está a tiro de piedra de la ciudad, aunque también es verdad que aquí se acaba la carretera, seguramente no se han enterado de mucho. Mira, ya viene un espontáneo. 你好，你好。这里有隔离吗？没有，过年的时候，就是大家也可以出门。可以，哦，那就和城市里不一样，没有任何的变化是吗？基本上没有这。哇，那真好，是不是？ Fijaos, esta casa tradicional que tenemos aquí de fondo, que es una de las más antiguas del pueblo, ha sido transformada en una fábrica. Y no es la única a la que le ha pasado eso, ¿eh? Hay unas cuantas así en los alrededores. La última vez que os enseñamos este pueblo ya os explicamos que en esta zona hay muchos pequeños talleres textiles como este. Porque la producción industrial en China muchas veces no es como la imagina la gente en Occidente. No es una gran fábrica con miles de trabajadores ahí hacinados, que también las hay de ese tipo, sino que a menudo lo que nos encontramos es esto, una red de pequeños talleres que trabajan en conjunto. Y normalmente se trata de negocios familiares en los que trabajan parientes y amigos. Esta localidad es muy pequeña, no llega ni a los 1000 habitantes, pero tendrá por lo menos 10 pequeñas fábricas como esta. Hemos estado hablando con la señora de la casa, que son solo dos, ella y su esposo los que llevan este taller, y nos ha dicho que no les va muy bien el negocio porque, claro, lo que producen es para exportar. Y como ellos hay un montón de gente ahora en este país, claro. Aunque también es verdad que las exportaciones ya no son tan importantes para China como lo eran en el pasado. Ellos nos han dicho que a lo mejor paran el taller porque ya no les sale rentable. Pero bueno, a ver si con un poco de suerte el año que viene ya tenemos una vacuna y empezamos a estar todos mejor en todas partes. Bueno, quizás no viene mal aclarar que a nosotros en este pueblo nos conocen ya bastante bien porque hemos venido unas cuantas veces, y en una de ellas yo estaba disfrazado del Rey Mono para grabar aquel vídeo sobre los orígenes chinos de Dragon Ball. Y claro, aquello fue todo un acontecimiento y todavía hay gente aquí que se ríe cuando me ve. Ya veis que aquí la gente no usa mascarillas, nos han dicho que ni siquiera las han llevado en los peores momentos de la epidemia, y es que en realidad ahora en los lugares con baja densidad de población y sobre todo al salir a la calle ya no es el requisito que era antes. Fijaos qué pena, esta casa de atrás antes tenía un portal precioso que ya grabamos en su momento, pero lo han tenido que tirar y renovar porque seguramente ya estaba en un estado peligroso. Y esto es lo que pasa en muchos pueblos de esta zona, que tienen cantidad de patrimonio arquitectónico, pero que a menudo se encuentran con problemas económicos para mantenerlo. Ya os explicamos en otra ocasión que a veces es muy complicado invertir en estos pueblos si eres una persona de fuera. Pero ahora al parecer cualquiera puede alquilar estas casas, que muchas de ellas son propiedad del Estado, durante 10 o 20 años, renovarlas y montar, por ejemplo, un restaurante o un hotel. De hecho, a nosotros una vez nos lo propusieron, nos dijeron, oye, y tanto que os gusta venir a estos pueblos, ¿por qué no invertís aquí? Como si a todos los occidentales nos saliese el dinero por las orejas, ¿no? Pues no sabéis el chasco que se llevaron cuando se enteraron que aquí Javierzo no está montado en el yuan. Esta es mi parte favorita del pueblo, sobre todo por todas estas casas antiguas que veis alrededor y que muchos me han dicho, ¡hala!, se parecen bastante a las casas tradicionales del norte de España, a las del Cantábrico. Pues sí, pues seguramente por eso me gustan tanto, porque tienen un aire a las de mi tierra. Aunque cuando prestas atención a los detalles te das cuenta de que tienen sus diferencias, ¿eh? 来过很多次啊。你们怎么样？怎么样？这边过年的时候有那个疫情吗？没有，也没有隔离吧？没有。你们都可以出门？对，可以。也不用戴口罩。哇，很好。这可以正常的生活。也可以去别的村吗？有的日期不可以去。有段时间不可以去。去可以去啊，都要登记一下。啊，还是可以去的。还是可以去的。啊，那是很自由啊。对。
Mirad, en este tramo están ampliando la pista para facilitar la circulación. Porque claro, aquí antes si venías en coche y te cruzabas con otro, pues era un jaleo. Y seguramente no quedará tan bonito con el río más pequeño, pero claro, la gente también tiene derecho a una vida más cómoda. Nos estamos acercando a casa de un señor con el que nos encontramos siempre que venimos a este pueblo y que me suele saludar como si fuese su hijo o algo así. A lo mejor está más arriba en su huerta trabajando, pero a ver si aparece. Puede ser. Vale, pues parece que está en la huerta, a ver si nos lo encontramos. Es que claro, mucha gente de este pueblo sigue dedicándose a la agricultura y algunos de ellos a la explotación del bambú, ya os lo enseñamos también. Es más, justo aquí vive la señora que nos enseñó a utilizar el machete, pero su perro no se acuerda de nosotros. Como buen perro chino, ladrando al extranjero, ahí, muy bien. Y el gallo también, hombre. Un bonito dúo animalístico. Es que como ha salido un día más fresco de lo habitual para esta parte del año, seguramente muchos han aprovechado para hacer las tareas del campo. Ya verás, estarán arriba todos, a menos que hayan visto nuestra matrícula, que se hayan acordado de que venimos de Hubei y estén todos escapándose de nosotros. Aquí está mi papá chino. Ni hao. A ver, vamos a saludarle. Siempre se ríe, se cachondea cuando me ve. A ver, vamos. Están todos trabajando en las huertas. Semaya. A ver. Siempre se está riendo, siempre se está riendo. Muy simpático. 好久不见，怎么样？最近怎么样？好好，啊，您多大了？多大年龄？你看我也几岁了？ 70。 80多了， 80多了。怕不怕那个病毒啊？不怕。知道回去了。我这里碰了2个了，Ah, 以前碰1个，现在也有1个啊。 Sita. Bueno, nuestro amigo aquí lleva toda su vida en el pueblo y desde muy joven se empezó a dedicar a la explotación de bambú. Un trabajo muy duro, por eso tiene una forma tan buena. ¿Eh? Hola, 介绍你一下。从小在那个山上背竹子，背着背到那个地方跳伞，卖掉那。要走多长时间啊？多长时间一天中半天，半天。早上去到中午回来，那也是很远，要几要个小时啊10多个10多里路来，10多里路， 10多里路。哎有10-20里路，哎。 10-20里路很远呢。 Mirad qué machetazo tiene, ¿eh? Pocas bromas aquí con el señor, ¿eh? Por cierto, están arreglando el muro de contención de la presa del pueblo y han tenido que vaciar casi toda el agua para poder hacerlo con seguridad, claro. Pero este embalse antes era un lugar precioso, aunque bueno, seguía siendo un paraje artificial. Y hay una vecina que tiene justo la casa pegada al muro y con la que siempre nos solemos encontrar, aunque esta vez no ha querido aparecer en el vídeo. Y nos ha dicho que está un poco asustada por las obras, pero claro, si todo sale bien, luego va a tener la casa en un punto privilegiado para los turistas. Porque como hemos indicado antes, este es un pueblo en el que quieren desarrollar el turismo rural y todos los visitantes que vienen aquí siempre acaban en este punto. Y ya sé que ahora tiene una pinta un tanto desoladora, pero el agua de aquí tiene una calidad buenísima, baja del monte directamente. Una buena pregunta sería cómo en su momento permitieron la construcción de casas tan cerca de la presa, pero bueno, eso tampoco es tan raro en China. Se supone que en un mes terminan la obra, o al menos eso es lo que le han dicho a la vecina. Pero no me extrañaría nada que al final tiren su vivienda y le den otra en otra parte del pueblo. Esta es una de las zonas de cultivo del pueblo y aunque seguramente vosotros no os daréis cuenta, hay un montón de mosquitos. Pero bueno, se aguanta, tampoco es una cosa exagerada. Y además el sitio es muy bonito. Huele rico, ¿verdad? Sí. Se nota que han echado el fertilizante líquido que suelen usar aquí y que, como ya os explicamos en el vídeo sobre la agricultura, se elabora mezclando estiércol con agua. Esta señora que veis al fondo trabajando la tierra tiene unas sandalias ahí en la esquina, pero lo está haciendo descalza. Oh, 我问你一下，你为什么不穿鞋？ 就是太脏，不方便。 Y qué fácil habría sido grabarla y haceros creer que en China los agricultores no tienen ni para zapatos, ¿eh? A ver, ahora sí, está en casa la señora que nos enseñó a utilizar el machete. Y le está diciendo al perro que no nos ladre. Mira ahora qué bien se porta, ¿eh? No. no. 怎么样？这个东西病毒这个东西过得怎么样？疫情没有关系，可以出去吗？哎，可以，可以去别的村吗？别的村不去，但是如果想出去买东西呢？哎，好买的，可以出去的可以的。
但是需要登记吗？还是怎么？不用，就是没有什么控制这里。Vaya que lista es esta mujer, ¿eh? Se ha traído el pescado de la presa a su estanque particular. Y por lo visto no ha sido la única que ha hecho eso, ¿eh? Bueno, y el perro ya no nos ladra, ¿eh? Nos ha visto hablando con la dueña y habrá pensado, vale, a lo mejor estos son de fiar. El tío ese de color medio rojo tiene un aspecto raro, pero bueno, lo dejaremos pasar. Este edificio del fondo también me hace mucha gracia porque es otro de los más antiguos del pueblo, pero en este caso se trata de una pequeña central hidroeléctrica de los años 60. Y si venís a China de viaje y os encontráis con este tipo de edificios, muchos de ellos de ladrillo, ya sabéis que son de esa época tan especial. Ahora la central ya no funciona, pero es un recordatorio de lo importante que era la energía hidroeléctrica hasta hace nada. De hecho, en la provincia de Lele, que es famosa por albergar la presa de las Tres Gargantas, es un asunto vital. La señora de la presa nos ha dicho que sí ha habido ciertas medidas de contención y que durante un tiempo había controles para salir y entrar al pueblo. Y por lo demás se podía salir de casa, se podía trabajar en el campo, aunque por lo que nos han contado, a algunos también les llamaron la atención por juntarse para jugar a cartas. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!